La primera vez que puse un pie en los bosques de las Ardenas, no sabía lo que me esperaba. Era el verano de 1944 y nuestra unidad había avanzado a través de Normandía con un ritmo que parecía imparable. Después de meses de combate, el optimismo era un lujo peligroso, pero incluso así, no podía evitar pensar que la guerra podría terminar pronto. Entonces llegamos aquí, a este lugar donde el aire era más denso, donde los árboles parecían inclinarse hacia nosotros como si quisieran susurrar secretos que nadie debería escuchar. Mi nombre es Joseph Carter, pero todos me llamaban Joe. Tenía 32 años y llevaba suficiente tiempo en esta guerra como para saber que no había héroes, solo hombres tratando de sobrevivir. Nuestro objetivo era simple, despejar una serie de aldeas en los bordes del bosque que todavía estaban bajo control alemán. Pero algo en este lugar no encajaba desde el principio. Los aldeanos hablaban poco y, cuando lo hacían, sus ojos evitaban los nuestros. Decían que había cosas en el bosque que no eran naturales, que no tenían nada que ver con los alemanes. Al principio lo tomamos como supersticiones rurales. Después de todo, ¿quién no inventa historias cuando la muerte ronda tan cerca? Pero los murmullos persistían y algunos de mis hombres comenzaron a prestarle demasiada atención. Todo empezó con los animales. Los graneros de las aldeas más cercanas al bosque comenzaron a sufrir ataques. Durante el día todo parecía normal, pero por la noche algo rompía las puertas de madera como si fueran papel. Encontrábamos los establos vacíos, pero sin rastro de sangre ni cadáveres. Parecía que los animales desaparecían en el aire. Algunos de mis hombres insinuaron que podía ser obra de partisanos o incluso de los propios aldeanos, tratando de sabotearnos. Pero algo en las marcas de las puertas me hizo dudar. No eran las marcas de una herramienta, eran surcos profundos, irregulares, como si algo con garras enormes las hubiera destrozado. Días después, los ataques continuaron. Esta vez no solo desaparecieron animales, sino que los encontramos, o al menos lo que quedaba de ellos. Eran gallinas, despedazadas y esparcidas en un radio de varios metros. Había sangre por todas partes, pero lo que más nos inquietaba era la precisión con la que habían sido destruidas. Parecía el trabajo de un depredador, pero no uno que reconociera. No había huellas claras, solo extrañas marcas profundas en el suelo, como si algo pesado se hubiera arrastrado antes de desaparecer en el bosque. Una noche, mientras montaba guardia cerca de los bordes del campamento, escuché un ruido que no olvidaré jamás. Era un gruñido bajo, gutural, pero con un timbre que no era completamente animal. Se mezclaba con los crujidos de las ramas y las hojas como si algo grande se moviera entre los árboles. Apunté mi rifle hacia la dirección del sonido, con los nervios tensos, pero todo lo que vi fue oscuridad. Sin embargo, el aire cambió. Era más frío, más pesado, y la sensación de que algo me observaba era casi insoportable. Cuando llegó la noticia de que un caballo y una vaca habían sido encontrados mutilados en una granja cercana, supimos que esto no era algo que pudiéramos ignorar. El granjero que reportó el ataque estaba pálido como un fantasma. No era un lobo, decía una y otra vez. No era un oso. Era algo más. Algo que no debería estar aquí. Esa misma tarde decidí inspeccionar personalmente los restos. Lo que vi me dejó helado. El caballo había sido desgarrado de una manera que no tenía sentido. Su cuerpo estaba a medio devorar, pero las marcas no coincidían con las de un depredador normal. Había cortes limpios y otros que parecían hechos con dientes. Lo más extraño era la ausencia de huellas claras. Todo el suelo alrededor estaba alterado, como si algo pesado hubiera estado dando vueltas, pero no había un patrón claro. Mi comandante me ordenó no perder tiempo con fantasías, pero para mí estaba claro que algo más estaba ocurriendo. Durante los días siguientes, empecé a prestar más atención a las historias de los aldeanos. Uno de ellos, un anciano llamado Henry, me habló con voz temblorosa sobre una bestia que había rondado estos bosques desde que él tenía memoria. Es antigua, dijo, más antigua que esta guerra, más antigua que estos árboles. La guerra solo la ha despertado. Intenté convencerme de que eran solo cuentos para asustar a los soldados, pero entonces llegó la noche en que la vi. Estábamos patrullando cerca de una aldea cuando escuchamos un ruido en el bosque. Era como un alarido, pero no parecía provenir de una garganta humana o animal. Todo mi equipo se quedó congelado, y antes de que pudiera dar una orden, la vi entre los árboles. Era alta, delgada pero musculosa, con una cabeza que parecía la de un caballo retorcido en una pesadilla.
Sus ojos brillaban con un tono amarillento y sus alas, enormes y membranosas, se extendían como las de un murciélago gigante. Disparé antes de pensar, y los demás hicieron lo mismo, pero la criatura desapareció entre los árboles en un parpadeo. Cuando finalmente recuperamos el aliento, nos dimos cuenta de que uno de nuestros hombres había desaparecido. Lo encontramos a pocos metros, inconsciente pero vivo. No tenía heridas, pero estaba en estado de shock. No dijo ni una palabra durante días. Esa noche no dormí. Algo en su mirada, en la forma en que nos había observado, me dejó claro que esto no era solo un animal. Era algo más, algo que nos estaba estudiando. Y así comenzó todo. Después de aquel primer encuentro con la criatura, las cosas cambiaron para siempre. Durante días, la imagen de sus ojos brillando en la oscuridad me persiguió. No era simplemente miedo, era una sensación más profunda, como si algo en mi interior entendiera que aquello no debía existir, que no pertenecía a este mundo. Intenté convencerme de que era solo un animal raro, un error evolutivo perdido en el caos de la guerra. Pero en el fondo sabía que estaba mintiéndome. El soldado que habíamos encontrado inconsciente nunca volvió a ser el mismo. Se llamaba Mellor, un chico joven de apenas 20 años que había llegado al frente unas semanas antes. Siempre había sido callado, pero ahora ni siquiera reaccionaba a nuestras preguntas. Se sentaba con la mirada fija en un punto distante, murmurando palabras que no logramos entender. Una noche, mientras intentaba hablar con él, me tomó de la muñeca con una fuerza sorprendente y susurró algo que me heló la sangre: «No es de aquí, sargento. Está cazándonos». Fue la última cosa que dijo antes de que lo evacuaran al día siguiente por su estado. Los días siguientes fueron inquietantes. El bosque estaba más silencioso de lo normal, como si los animales también supieran que algo estaba mal. Mis hombres empezaron a notar cosas extrañas, sonidos en la noche, ramas rotas en los límites de nuestro campamento, huellas irregulares que parecían desaparecer en mitad de la nada. Algunos hablaban de solicitar un traslado, pero sabían que no era una opción. Estábamos atrapados aquí, tanto por la guerra como por ese bosque que parecía tragarnos vivos. Entonces, una noche, la criatura regresó. Estábamos patrullando cerca de una de las aldeas más pequeñas cuando escuchamos un alarido que hizo que todos nos detuviéramos en seco. No era el sonido de un animal conocido. Era algo más profundo, casi gutural, pero con un timbre que no parecía natural. Nos dispersamos para investigar, manteniendo nuestras armas listas. Fue entonces cuando vimos las primeras señales: ramas quebradas, marcas profundas en los troncos de los árboles, y ese olor. Un hedor metálico y acre que parecía pegarse a la garganta. Al llegar a un claro, lo encontramos. Una vez más, no era lo que esperábamos. La criatura estaba de pie, iluminada por la luz de la luna que se filtraba entre las hojas. Era incluso más grande de lo que recordaba, y sus alas estaban parcialmente extendidas, como si nos advirtiera que no nos acercáramos. Su cabeza, grotesca y equina, giró lentamente hacia nosotros, y por un instante creí ver algo casi humano en su mirada, una mezcla de inteligencia y desprecio. Abrimos fuego inmediatamente. Las balas parecían impactarla, pero no reaccionó como un animal normal. En lugar de huir o caer, se lanzó hacia nosotros con una velocidad imposible, zigzagueando entre los árboles. Fue un caos absoluto. Mis hombres disparaban sin control, pero sus gritos pronto se mezclaron con el crujir de ramas y el sonido de algo pesado moviéndose entre nosotros. Logré atrincherarme detrás de un árbol caído, con mi rifle listo. La criatura pasó cerca de mí, tan rápido que apenas pude distinguirla, pero lo suficiente para notar algo extraño. Su piel parecía brillar con un tono plateado bajo la luz de la luna, como si estuviera cubierta de una capa resistente. Respiraba con dificultad, un sonido áspero que resonaba en el aire. No sé si fue el miedo o la adrenalina, pero en ese momento sentí una extraña calma. Disparé, esta vez apuntando a su ala derecha. La bala impactó, y un alarido agudo, casi humano, llenó el bosque. La criatura se tambaleó por un momento antes de desaparecer entre los árboles. Me levanté, gritando las órdenes para reagruparnos, pero solo 3 de los 8 hombres con los que había salido aparecieron. Los demás simplemente habían desaparecido. Pasamos horas buscándolos, pero no encontramos nada, ni siquiera restos de sangre o señales de lucha. Era como si el bosque se los hubiera tragado. Cuando regresamos al campamento, apenas podía mirar a los ojos a mis hombres.
Había fracasado, y lo sabíamos. Las noches siguientes fueron un infierno. La criatura no atacó de nuevo directamente, pero su presencia era innegable. Escuchábamos sus gruñidos a lo lejos, sus movimientos entre las sombras. A veces, veíamos su silueta en los bordes del campamento, siempre observándonos, siempre esperando. Algunos de mis hombres comenzaron a hablar de abandonarlo todo, de marcharse al amanecer, pero sabíamos que no podíamos. No solo por la guerra, sino porque algo nos decía que, si lo hacíamos, no saldríamos vivos del bosque. Una tarde, mientras inspeccionaba el perímetro, encontré algo que me dejó sin aliento, una cueva oculta entre la maleza. La entrada era pequeña, pero las marcas alrededor eran inconfundibles. Eran las mismas que habíamos visto en los árboles y en las puertas de los graneros. Llamé a un grupo reducido de hombres y decidimos investigar. Dentro, el aire era espeso y húmedo, cargado con ese olor metálico que ya conocíamos demasiado bien. La cueva no era profunda, pero las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como grabados que no lograba entender. Y en el centro, una pila de huesos. Eran de animales, principalmente, pero había algo más. Entre los restos encontré un casco alemán, todavía manchado de sangre seca. Mi mente no podía procesarlo. ¿Había estado la criatura cazando tanto a los nuestros como a los alemanes? ¿Había algo en esta guerra que la había atraído, como si el caos y la muerte fueran un faro para su existencia? Antes de que pudiera pensar más, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era ella. La criatura estaba en la entrada, bloqueando nuestra salida. Sus ojos brillaban con una furia que nunca había visto. Supe en ese momento que, si queríamos salir vivos, tendríamos que luchar. Y ahí, en esa cueva oscura, comenzó nuestra verdadera batalla contra aquello que no entendíamos. La cueva se convirtió en un campo de batalla. La criatura nos bloqueaba la salida, sus alas extendidas llenaban el espacio reducido con sombras inquietantes. Podíamos sentir su aliento pesado, cargado con ese olor metálico que ya conocíamos demasiado bien. Mis hombres y yo levantamos las armas al unísono, pero había algo en su presencia que nos hacía dudar. Era más que un simple animal. Era un depredador perfecto, diseñado para el caos. Pero no había tiempo para pensar. Si queríamos salir de allí, teníamos que actuar rápido. Abrí fuego, y mis hombres me siguieron. Las balas resonaron en el estrecho espacio de la cueva, pero la criatura no reaccionó como esperábamos. Se movía con una velocidad sobrehumana, esquivando algunos disparos mientras sus garras raspaban las paredes, dejando marcas profundas en la roca. Su alarido agudo llenó el espacio, un sonido tan penetrante que sentí que mis oídos iban a estallar. No sé cuánto tiempo duró el enfrentamiento, pero cada segundo parecía una eternidad. En un momento de desesperación, arrojé una granada hacia el centro de la cueva, cerca de la pila de huesos. Mis hombres y yo nos cubrimos mientras la explosión iluminaba el espacio con un destello cegador. El estruendo fue ensordecedor y el aire se llenó de polvo y fragmentos de roca. Por un momento, creí que habíamos logrado algo. Pero entonces la vi. La criatura emergió de la nube de polvo, herida pero aún en pie. Su ala derecha colgaba de forma antinatural, casi arrancada, y su caminar era más torpe. Pero sus ojos seguían ardiendo con esa furia inhumana. Fue entonces cuando entendí que no estábamos enfrentando a un simple animal. Esto era algo más, algo que no seguía las reglas de nuestra realidad. Uno de mis hombres, un joven llamado Carter, cargó hacia la criatura con la bayoneta de su rifle. Fue valiente, pero también imprudente. La criatura lo atrapó con sus garras y lo lanzó contra la pared con una fuerza brutal. El sonido de su cuerpo chocando contra la roca fue suficiente para congelarnos a todos. Sabíamos que no teníamos muchas más opciones. Si seguíamos luchando, ninguno de nosotros saldría vivo. Retirada, grité, señalando la entrada de la cueva. Mis hombres dudaron por un momento, pero luego empezaron a moverse. Cubrimos nuestra salida lo mejor que pudimos, disparando a la criatura para mantenerla a raya. Salimos tambaleándonos al exterior, con el corazón latiendo a toda velocidad. La criatura no nos siguió. En lugar de eso, se quedó en la entrada de la cueva, observándonos con esos ojos que parecían arder en la oscuridad. Esa noche, mientras nos reagrupábamos en el campamento, me sentí consumido por la culpa. Habíamos perdido a más hombres, y no habíamos logrado nada. La criatura seguía viva, y sabía que no tardaría en volver.
Mis superiores no aceptaron mis informes. Dijeron que todo eran delirios causados por el estrés de la guerra, que no había ninguna bestia en el bosque. Pero mis hombres sabían la verdad, y yo también. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer rumores entre las tropas. Decían que algo estaba cazando tanto a los aliados como a los alemanes. Algunos aseguraban haber visto la silueta de la criatura en los límites del bosque, otros hablaban de rastros de sangre y cuerpos desmembrados encontrados en las trincheras. La guerra continuaba, pero para mí, la verdadera batalla estaba en ese bosque. Una noche, mientras revisaba mis armas, tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados mientras esa cosa seguía acechando. Pedí un permiso temporal, alegando una lesión que necesitaba tratamiento. Mis superiores lo aceptaron sin hacer muchas preguntas. Sabían que había algo en mi mirada, algo que ya no podía ocultar. Pero en lugar de retirarme, regresé al bosque, solo esta vez. Me adentré más de lo que jamás lo había hecho, siguiendo las marcas que reconocía como suyas. Cada paso que daba me acercaba más a su territorio. El aire se sentía más pesado, más cargado de esa energía extraña que había sentido desde el principio. Sabía que la criatura me estaba observando, que estaba esperándome. Y, en cierto modo, eso era lo que quería. Finalmente, llegué a un claro que no había visto antes. En el centro, un árbol enorme y retorcido se alzaba como un monolito, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como garras. Alrededor, había más restos, huesos, piezas de uniforme, incluso cascos tanto aliados como alemanes. Era su guarida, su nido. Y allí estaba ella, de pie junto al árbol, observándome con esos ojos que nunca olvidaré. No levanté mi rifle. En lugar de eso, dejé caer el arma al suelo y la miré directamente. Durante un momento, no pasó nada. Era como si ambos estuviéramos esperando a que el otro hiciera el primer movimiento. Pero entonces, algo cambió. La criatura inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluándome. Luego, con un movimiento lento pero decidido, retrocedió hacia la oscuridad del bosque. No sé por qué no me atacó esa noche. Tal vez entendió que no estaba allí para cazarla, o tal vez simplemente perdió el interés. Pero una cosa quedó clara, el bosque no era mío, nunca lo había sido. Era suyo. Regresé al campamento al amanecer, agotado pero con una extraña sensación de paz. Sabía que no volvería a verla, al menos no en esta vida. La guerra terminó meses después, y volví a casa, cargando no solo con el peso de la batalla, sino también con el de aquel encuentro que cambiaría mi vida para siempre. A veces, en las noches más oscuras, todavía puedo escuchar su alarido en mis sueños. Y cuando lo hago, me despierto con la certeza de que aún está ahí afuera, esperando en las sombras. Tal vez para siempre. Tal vez solo hasta que alguien más cometa el error de adentrarse en su territorio.